Aló, aló, aló. A alguien se le cayó el tenedor, parece. Está bien, mira, yo soy más grande. Bueno, me preguntan acá si a vos te desestresa trolear, o sea, si hay algún problema en esa zona, voy a trolear Juli, para... apaga el micrófono. Sí, va a ver, ¿Viste que están escuchando tele? Sí. Denme un segundo que todavía hay gente en la sala de espera. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha. ¿Qué wea? ¿Qué verán estos niños? Daniela, calladita. Ya. Bien. A ver si me habrá quedado alguien afuera. Ya. Ajá. ¿Alcanzan a ver ahí abajo entonces? Podíamos deducir entonces que F era igual a P factor de 1 más N por I. No es el caso, pero supongan, si usted mira el elemento F1, el F2, F3, F4, Fn, si esos elementos los conformara yo en una serie, esta serie sería ¿de qué tipo? ¿Geométrica o aritmética? Jóvenes, no me digan que no me escuchan porque me están escuchando. Aritmética, profe. Aritmética. Efectivamente, pues, la diferencia entre términos sucesivos es siempre la misma. ¿Y a cuánto ascendería? A P por I. Serían los intereses de un periodo, que son iguales para todos los periodos. Ciertamente los elementos de la serie conformarían, si es que fuese una serie aritmética. ¿Hay dudas? Bien, si miran la ecuación que puse en el recuadro, aquí, ¿cuántas incógnitas o variables ven en ella? 4. 4. ¿Cuántas ecuaciones tienen allí, en el recuadro? Una. Por tanto, ¿cuántos grados de libertad existen? ¿Perdón? ¿Cuántos? 3. ¿Qué significa eso? Que para que el sistema quede definido como un todo, para que exista una solución, obviamente ex ante debemos conocer ¿cuántos valores?
3. 3. Por ejemplo, si me diesen P, N e I, ¿qué puedo calcular? F. Si me dan F, P e I, ¿qué puedo calcular? N. Y así sucesivamente. ¿Cuántos tipos de ejemplo podemos construir con esa mísera ecuación? 4. 4. Calcular F, O, P, O, N, O, I, independiente de los números que le ponga a la cuestión. Pero hay 4 posibilidades, no hay más. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Vamos con compuesto. Esa que la acabo de borrar yo, sígnenla como ecuación número 3. Vamos con compuesto entonces. Mismo caso, voy a depositar P pesos a una tasa I por ciento por periodo, por N periodos, y la pregunta que he de hacer es cuánto lograré acumular al final de los N periodos. Entonces, mi pregunta inicial es, independiente de lo que estoy diciendo, al cabo del primer periodo, ¿cuántas lucas tendré en la cuenta? P más P por I. ¿Qué me dijiste? P más P por I, ¿o no? Sí, si se dan cuenta, exactamente lo mismo que en el caso de interés simple. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Bien, al cabo del segundo periodo, porque la cuenta es por n periodos, pero vamos viendo qué le ocurre a la cuenta a través del paso del tiempo, es decir, el flujo futuro al primero, el flujo futuro al segundo, etcétera. Aquí en el segundo, ¿cuánto tendríamos? ¿Lo que ya tengo está o no está? Sí, sería P por 1 más I. Factor de 1 más I, Eso. más Lo esto mismo, pero por mismo, el I. O por sea, la por la tasa. tasa de interés. Si sacan factor común P por 1 más I, P por 1 más I será factor de 1 más I. P factor de 1 más I, y por propiedad de potencia eso es P factor de 1 más I al cuadrado. Al cabo del tercer periodo, ¿cuánto tendrían? P factor de 1 más I elevado a 3. Ya, ¿se dieron cuenta la ley de formación del número entonces? Finalmente, al cabo de n periodos, que omito el subíndice n porque está metido en la expresión, f será igual a p factor de 1 más i elevado a n. Ese constructo no es el caso porque estamos hablando de dos flujos solamente, no de una serie. Pero si lo quisiéramos ver en términos de una serie, F1, F2, F3, etcétera, darían origen a una progresión geométrica o aritmética, si es que fuese una serie. Geométrica. Geométrica. Bien, en esta expresión, ¿cuántas incógnitas o variables ven? 4. 4. ¿Cuántas ecuaciones? Una ecuación. Una. Una. ¿Cuántos grados de libertad? 3. ¿Y qué significa eso? Que debo tener 3 variables para poder calcular. Para determinar la cuarta. Y el sistema queda absolutamente determinado. ¿Hay dudas? ¿Hay No. dudas? Bien.
Y aquí, para lo que viene, voy a dejar de compartir por un instante. Voy a de nuevo compartir. ¿Qué están viendo, niños? Un Excel. Una planilla Excel. El Excel. Listo. Ya. La idea es que ven los colores, ¿o no? Sí. Sí. Ya, en las celdas celestes o superiores donde no aparecen números por ahora, la idea es determinar el resultado mediante la aplicación de interés simple. Y en las celdas en verde, análogo, pero bajo la modalidad de interés compuesto. Y ahí están las 4 posibilidades de ejercicio. Pónganle y vayan cantándome los resultados. Ah, bueno, lo que estaba diciendo. Aquí tienen que darse prejuicios. Voy a hacer un ejemplo simbólico para que se dé cuenta. Suponga el 1, usted deposita 100 lucas a una tasa de 10% anual por un plazo de 5 años. Eso le va a permitir acumular en su cuenta una cierta cantidad de dinero. ¿Bajo cuál de las dos modalidades usted logrará acumular una cantidad mayor? Mediante simple o compuesto. Ya pues, niños. Por compuesto, ¿no? Compuesto. Ese es un prejuicio. Entonces, después, cuando calculo, si me llegara a dar, por esas cuestiones del destino, que el flujo futuro, el valor futuro, mediante compuesto, es menor que simple, es porque me equivoqué. Un prejuicio no lo connoten negativamente. Un prejuicio es solamente una expectativa de resolución de algo bajo los supuestos que estamos considerando. Eso, por definición, no es ni bueno ni malo, sino que es un juicio que yo me hago antes de que ocurra el evento. Punto. En el vulgo cargamos el concepto de prejuicio como algo negativo, pero un prejuicio puede ser incluso positivo. Entonces, cuidado. Después, en el segundo ejemplo, el número de años que he de mantener el depósito, ¿en cuál de los dos casos es mayor? Mayor. Simple o compuesto. Al tiro, es inmediata la respuesta. Jóvenes, jóvenes, En el simple tiene que haber mayor periodo. ya. Después, respecto a la tasa, ¿en cuál de los dos casos debe ser menor? Para habiendo depositado 12 lucas, terminar con 24 al cabo de 10 años. En el compuesto En el compuesto tiene que ser tiene que ser menor. menor. Y el monto original que he de depositar para acumular 3 gambitas al cabo de 20 años, al 5% anual, ¿en cuál de los dos casos tendrá que ser mayor? Mayor en el simple. Listo, calcúlenlo. Les dije que todas las clases debieran venir con calculadora. Vamos. ¿Alguien llegó a algún resultado ya? Es aplicar. Ah, no les dije. La expresión que resolvimos recién, la última, es la 4. Es aplicar siempre la 3 y la 4, la 3 y la 4, la 3 y la 4, la 3 y la 4. Despejando respectivamente la incógnita. El atributo no resuelto en ese sistema. El primero es 150.000 con interés simple y 161.051 con el compuesto. Ya, si se dan cuenta, mire, para que le quede clarito, ¿a cuánto asciende el interés sobre el capital original? En este ejemplo, en el 1. El interés sobre el monto original o capital original. Usted partió con 100 lucas y termina con gamba y media. ¿A cuánto ascienden los intereses? 50.000. 50.000. F menos P, 150 menos 100, 50. Y si se dan cuenta, al calcular con interés compuesto, el flujo futuro es 161.
Por lo tanto, ciertamente observamos que el concepto de interés sobre interés aquí se manifiesta por una cuantía de 11.051 pesos. Esa diferencia entre estas dos magnitudes, 161 y 150, están expresando el interés sobre interés. El interés sobre interés ascendió en este caso, al aplicar compuesto, a 11.051 pesos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya, vamos al segundo. ¿Alguien llegó a resultados? La idea es que los vayan haciendo, cabros, no solo vengan a mirar la clase. Mójese el potito y juegue con el lápiz y el papel ahí, vaya resolviendo lo que vamos a ir resolviendo. ¿Alguien llegó a números? El simple 4 periodos. ¿Y el compuesto? 3,7368. Ya, aquí, por hoy día, ni nos preocupemos de la divisibilidad de los números o el ser continuo o discreto, da lo mismo. Aquí para efectos de mostrar hasta este minuto lo que estamos viendo, le voy a poner 3,73 años. No voy a decir 3 años, 8 meses, 15 días, 4 horas, 7 minutos, 5 segundos. No tiene sentido. Vamos al otro, al tercero. ¿Hay alguien que tiene dudas? Vayan haciéndolo. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien llegó a números? Para encontrar el tiempo aquí, en el 2, en el caso de compuesto, ¿qué herramienta matemática ocuparon? Jóvenes, ¿me escuchan o no? Jóvenes, Rivera, ¿me escuchas? Sí, profe, lo escucho. Estaba calculando. Ah, ya. ¿Y a qué herramienta ocuparon para llegar a esta cifra, al 3,73? ¿A esa? La fórmula 4. No, no, está bien. Pero ¿qué herramienta matemática después? Despeje nomás. Sí, pero ¿qué ocupaste? Potencias, raíces, logaritmos, ¿qué? Po? Cabros, si no estoy preguntando algo tan difícil. Aquí al plantear la ecuación número 4 nos va a quedar ah, no puedo, no me deja aquí en el Excel. Qué raro. No, no me deja. Qué extraño. No me deja. Qué raro que en el Excel no pueda. Bueno, no importa. Aquí les va a quedar 144.000 igual a 120.000 por
1,05 elevado a n. Ahí la propiedad que van a aplicar es logaritmo natural o logaritmo en base 10, es indistinto, de donde finalmente n va a ser igual a logaritmo de 1,2 partido por logaritmo de 1,05, independiente de la base, y eso le da 3,73. En este tercer caso, ¿qué propiedad matemática van a ocupar? Raíz, ¿o no? Raíces o potencias, como lo quieras ver, sí. ¿Y a qué resultados debieran llegar? A 10 y a 7,18, verifiquen. De nuevo, aquí olvidémonos de los Sí, decimales. profe. ¿Ah? Sí, profe. ¿Les da lo Da mismo? lo mismo. Ya. ¿Y en el último? Sí, profe. ¿Cómo sí, profe? En el último, sí, profe. ¿Y en el último? ¿Ya lo hicieron? Sí, da eso. Ahí es de aplicación inmediata. Si se dan cuenta, en el ejercicio número 1, en el ejemplo 1, propiamente tal lo que están haciendo es transferir las 100 lucas del presente al... Ay, ¿por qué me comí el F aquí? Lo que están haciendo es transferir pesos del presente al futuro. Ahí ciertamente estamos capitalizando. Y en el 4 estamos transfiriendo las 3 gambas del futuro al presente. Lo que estamos haciendo es descontar. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Corolario. A menos que nos digan lo contrario, en todo lo sucesivo vamos a trabajar con aquella modalidad de concepción o conversión de los intereses que más se adecue al objetivo de lo siguiente. El común de nosotros, el común de los individuos de una sociedad, ¿somos deudores o acreedores? Deudores. Deudores. Sea, y si lo llevamos a la práctica, a lo cotidiano, sea que estemos endeudados con un banco o con una institución financiera, con la tarjetita Ripley, con la tarjetita Cencosud, con la tarjeta Falabella, qué sé yo. Somos deudores. ¿Bajo cuál de las dos modalidades se concibe un mayor cargo por intereses? ¿En cuál de los dos casos el cálculo de los intereses es mayor? ¿Simple o compuesto? ¿Compuesto? Si aquí lo hicimos, pues cabro. Compuesto. Este ejemplo. Ese. Compuesto. Por lo tanto, si pensamos que el negocio financiero de Falabella, el negocio financiero de Ripley, el negocio financiero de Cencosud, el negocio de la banca, de los bancos comerciales, es el lucro, dado que son una empresa más y como tal buscan maximizar utilidades, ¿cuál creen ustedes que es la modalidad de intereses que se ocupa por extensión en el mundo real? El compuesto. Compuesto. Por lo tanto, compuesto, correcto. Por lo tanto, de aquí en adelante, a menos que nos digan lo contrario, siempre vamos a estar pensando en el caso de interés compuesto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Listo, voy a dejar de compartir. ¿Hay dudas con el ejercicio? ¿Alguien no pudo llegar a esos números? Bien, dejo de compartir para volver a compartir.
Listo. Ahí está la deducción de la fórmula. En los apuntes que les dispuse en el Moodle están las deducciones de todas las fórmulas relevantes. Aquí vamos a deducir una, que es la que vamos a ver a continuación, y de ahí en adelante todas las otras están y se pueden resolver con el mismo truco que yo voy a aplicar en lo que viene. Por lo tanto, después las vamos a tirar y las vamos a ir ocupando. Ya. Hay otro concepto importante, que es el de renta o anualidad. Entonces, en este caso, miren el diagrama de flujo de caja que tenemos en la pizarra ahora. En este caso se trata siempre, lo acabamos de decir, a menos que nos digan lo contrario, siempre hemos de estar trabajando bajo la modalidad de interés compuesto, a menos que nos digan lo contrario. ¿Hay dudas? No. Listo. Entonces, aquí en la pizarra, si se fijan, tenemos una serie de flujos que tienen una cierta particularidad. Y es que son, si se fijan, las flechas azules, de una misma cuantía y de una misma frecuencia. Ese concepto en ingeniería económica o en matemática financiera recibe el nombre de anualidad o renta. Y muchas veces, en vez de tener que aplicar la ecuación 4 a cada uno de los sumandos y trabajarlos por separado, es conveniente resolver y encontrar una otra ecuación de valor que relacione el valor presente con el número de cuotas iguales y que quedan representados por A sub V. ¿Y qué representa la V? El concepto de vencido. En general, en la práctica, los flujos pueden ser de cualquiera de dos maneras, o anticipados o vencidos en el fondo. Si se fijan, al común de los chilenos, al común de la gente en general y en cualquier país, le pagan la renta, el sueldo, mes anticipado o mes vencido. ¿Qué les dice el juicio? Vencido. 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 El concepto de vencido significa que yo parto trabajando a tiempo cero, trabajo hasta el 30 de abril y me van a pagar la renta. Trabajo desde el 1 de mayo al 31 de mayo y me pagan mi renta, mi sueldo, y así sucesivamente. El concepto de que el flujo ocurra a final de periodo o inmediatamente al inicio del periodo siguiente de una condición de borde, la separación entre las 12 de la noche de un día cualquiera y las 0001 segundo del día siguiente. Pero ese es el concepto. Estamos o a final de periodo o al inicio del próximo, como lo quiera ver. Cuando ello ocurre así, se dice que es vencido. Si los flujos hubiesen partido aquí, esos flujos de ese monto, aquí, si se dan cuenta, el flujo ocurre justo al momento en el que estoy parado. Por lo tanto, ya no puedo decir que es vencido, sino que es anticipado. ¿Qué es lo que hay en el mundo real del concepto anticipado? En general, los pagos de las cuotas de los créditos, el arriendo de una propiedad, el arriendo de un departamento, un crédito hipotecario, se debe cancelar, los primeros días del mes. Eso obedece a la concepción de anticipado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, entonces vamos a ir, eso sí, con lo que tengo en el mono. Ya nos van quedando 10 minutillos de nuevo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es encontrar la ecuación de valor que me relacione ese monto en valor presente P con el número de cuotas de monto A sub V, que voy a omitir la V, y mediante la aplicación de una cierta tasa de interés.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dije delante, pero que obviamente no tiene sentido hacerlo. ¿Qué hay que hacer o qué hay que concebir? Aplicar la misma ecuación número 4 a todos y cada uno de estos sumandos. Es así como podemos plantear una ecuación número 1 diciendo que P va a ser igual a este valor, que está en valor futuro, lo voy a descontar. Lo voy a descontar a una tasa y por ciento por periodo. ¿Durante cuántos periodos, si lo quiero llevar del periodo 1 al 0? ¿Cuántos periodos lo debo descontar? Es la ecuación 4, ¿ah? 1. Más el que le sigue, este. ¿Durante cuántos periodos hay que descontarlo? Por 2. Este. En menos 1. A partido por 1 más I elevado a N menos 1. Y este último, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No. No, profe. Ese slash no tiene ninguna precisión todavía. Es un slash nomás. Ahí voy a hacer una operación. Bueno, si se dan cuenta, aquí sí los elementos conforman lo que es una progresión geométrica. Y aquí de frentón. Porque una serie de flujos, esto ya es una serie, una sucesión o serie. ¿Qué es lo que hago? Lo mismo que hacían cuando vieron progresiones en matemática, en los cursos de matemática. Multiplico por el inverso de la razón o cociente. Multiplico por 1 más I, toda esta expresión. Y conformo una ecuación número 2. P factor de 1 más I es igual a A más A partido por 1 más I más suspensivo más A partido por 1 más I a la N menos 2 más A partido por 1 más I a la N menos 1. ¿Hay dudas hasta ahí? Profe, ¿cuál es el fin de multiplicarlo por 1 más i? Para poder encontrar la suma de los n primeros términos en la sucesión. Esto ya es una sucesión. Y acuérdate que eso era lo relevante cuando estudiaste series y sucesiones. Encontrar la suma de los n primeros términos. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Que no tendría sentido, piensa en un crédito hipotecario. Ustedes por la edad que tienen se los podrían dar a 35 años, con pago de dividendos mensuales. En 35 años hay 420 meses. ¿Tendría sentido que yo con la máquina fuera calculando estos 420 sumando? Ninguno. ¿Qué es lo que hay que tratar de encontrar? Una expresión general que me permita trabajar independiente, sean 420 o 5 flujos, de manera más sencilla. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que aprovechamos? Las propiedades de las progresiones o sucesiones geométricas, que lo que nos decía era multiplicar por el inverso o el recíproco de la razón. Punto. Ahí estamos. Bien, si observan, y son astutines de ojo, en estas dos series, en los lados derechos de la identidad, hay n-2 términos iguales. Hay solo dos distintos. ¿Cuáles son los distintos? Este y aquel. Este es ese. Aquí el que no veo es ese. Este es el inmediatamente anterior a ese. Este es aquel. Por lo tanto, basta que a la expresión 2 le reste la 1. ¿Y qué nos va a quedar? P factor de 1 más I menos P es igual a A menos A partido por 1 más I a la N.
Al restar estas dos series, la serie 1 con la serie 2, este término tiene signo positivo. Le resto la serie 1, ese va a tener signo negativo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir entre ellos dos? Se anulan, se anulan, se anulan, se anulan. ¿Y cuáles me quedaron? Ese y aquel, que ahí están. ¿Hay dudas? Distribuyo la multiplicación por sobre la suma y nos va quedando P por I es igual a factor de 1 menos 1 más I a la menos N, de donde el valor presente de una serie anualidad vencida es P igual A partido por I, factor de 1 menos 1 más I a la menos N. Esa es la expresión que relaciona el valor presente de una serie anualidad vencida. Si se dan cuenta, una vez más, allí tenemos una ecuación y 4 incógnitas. ¿Cuántos grados de libertad? 3. 3. Y aquí, si se fijan, me importa un soberano rábano que los flujos, los dividendos, crédito hipotecario, 35 años, 12 con dividendos mensuales, que el número de cuotas sea 420, porque si observan el diagrama, el número de periodos coincide exactamente con el número de cuotas. Por lo tanto, el n, ¿qué representa el número de cuotas? Si son 420, le pongo 420 y con esa mísera expresión puedo calcular cualquier cosa. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, entonces el N representaba el número de cuotas. Aquí sí, en anualidad vencida sí. Bien, de manera análoga entonces podemos, esa es la ecuación número 5, y podemos entonces también escriturar su correspondiente 6, si usted quiere. El valor futuro es igual a partido, el valor futuro de una serie de anualidad vencida, a partido por I factor de paréntesis 1 más I menos elevado a n menos 1. ¿Cómo se obtiene a esta expresión, la de P, la que tenemos aquí abajito? Basta que la multipliquemos por 1 más I elevado a n, que es la expresión número 4, la ecuación de valor número 4, y nos va a quedar P por 1 más I elevado a n. ¿Qué es lo que es eso por definición? F. Eso por definición es F. Y distribuyen el 1 más I elevado a n en este paréntesis. 1 por 1 más I elevado a n, 1 más I elevado a n. 1 más I elevado a menos n por 1 más I elevado a n, aprovechan las propiedades de potencia. Misma base, suman los exponentes. 1 más I elevado a 0, 1 más I elevado a 0, 1. Ahí está la expresión del valor futuro de una anualidad vencida. Bien, vamos a dejar que termine la clase y nos reencontramos en unos minutos. Debiera estar por terminar. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, nos vemos en unos minutillos, cabros. Ay, ¿por qué no se cortó? Quedan 5 segundos.